Bueno, en este video vamos a ver la solución al ejemplo 8.2 de la presentación, en el cual nos dice, como se muestra en la figura, tenemos dos placas que se sujetan mediante 5 pernos. Esta sería la placa 1, esta es la placa 2 y este sería uno de los 5 pernos que está haciendo esa unión. Es de grado SAE 20 UNF de media pulgada de diámetro por 1,5 pulgada de largo. Cada uno tiene su propia arandela plana estándar, que viene acá, de acero de medio N. Nos piden que determinemos la razón de resorte Km del elemento si la placa superior, o sea, placa 1, es de acero y la placa inferior es de hierro fundido gris. Luego, usa el método de los troncos cónicos para determinar la razón de resorte K sub m del elemento si las dos placas son de acero. Y por último, determine la razón del resorte KB, pero ahora del perno. Entonces, recordando un poco, teníamos la figura 8-15, que es la que nos explica más o menos cómo es que uno hace los conos. Y vean que partiendo de la arandela del perno tornillo, se llega el cono hasta la mitad del agarre. Notemos también que D mayúscula es la parte menos larga del cono, D minúscula es el diámetro del perno, T es el espesor de cada una de las placas y bueno, tenemos aquí el x de x que va a ser una función de T que para el caso todavía no nos interesa mucho y nuestro ángulo alfa que habíamos dicho que iba a ser de 30 a no ser que no cupiera en el largo total de las placas. Volviendo entonces a nuestro ejercicio, podríamos plantear un cono que sale desde acá, digamos, hasta la mitad y luego se devuelve acá e igual por acá hasta la mitad y baja. Digamos que este es nuestro cono tentativo. ¿Qué información necesitamos? Bueno, sabemos, gracias a esta información de acá, el espesor de la arandela, que es de 0.095. Sin embargo, podemos irnos también a los anexos en la tabla A32, que dice dimensiones básicas de arandelas simples estándar estadounidenses, y buscamos nuestra arandela acá de 1/2 de N. Nos damos cuenta que el espesor es de 0.095, que igual concuerda con lo que tenemos acá. En caso de que no nos lo dieran, podemos revisar esa tabla. Ahora, de acuerdo con lo que vimos igual, sabemos que este cono se extiende hasta L medios. Entonces, vamos a decir que es, pongámoslo como L de agarre, es igual a 0,095 de la arandela más media pulgada de la primera placa más 3/4 de la otra placa. Y si todo esto lo divido entre 2, tendría aquí el L medios y me da un valor de 0,6725 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de aquí a aquí cada una de estas va a tener un valor de 0,6725 pulgadas. Ahora, ¿qué necesito también? Saber dónde empieza aquí mi cono. O bueno, otra cosa que podemos notar primero, vean que el cono, digamos de arriba, todo este de acá, contiene la arandela, contiene la placa 1 y contiene un pedacito de la placa 2.
Esta distancia de acá es importante que la sepamos, entonces calculémosla de una vez. Y va a ser básicamente pongámosle tal vez X. Y esto va a ser igual a los 0,6725 pulgadas menos el punto 5 que proviene de esta placa menos lo que proviene de la arandela, el espesor. Entonces menos 0,095. Y esto nos da una X de 0,0. Voy a correr esto un poco para acá. 775 pulgadas. ¿Ok? Entonces, si vemos, los troncos superiores consisten en la arandela que es de acero, la primera placa que es de acero y una parte aquí abajo de hierro fundido, mientras que el cono de abajo tiene hierro fundido. ¿Qué significa esto? Vean que como la arandela es de acero y la primera placa es de acero también, todo esto puede ser un solo cono, mientras que esta parte de acá va a ser un cono 2 por el cambio de material, y el cambio de material me va a dar un módulo de Young distinto. Y acá, este último cono, entonces voy a tener 3. Ok, ahora ocupo saber, según lo que vimos en esta tabla, los valores tanto para D como para D minúscula. Y entonces, D minúscula es el diámetro del perno, que en este caso tiene un valor de 0,5. ¿Cómo lo sé? Por esto que viene acá. Este es el diámetro nominal, este es el largo. Entonces D es igual a 0,5 pulgadas. Mientras que D mayúscula, vean que voy a tener 3 D mayúsculas diferentes. Dependiendo de cuál cono esté, voy a tener uno aquí, voy a tener uno aquí y voy a tener este último acá. Entonces, mi primer D, que sería este de aquí arriba, lo voy a calcular de acuerdo con la información que me dan del perno. Entonces, si me voy a la tabla de los anexos donde me están hablando de pernos, son roscas hexagonales. Aquí está, tamaño nominal, media pulgada, que es nuestro diámetro. Me dice que tiene un ancho W de 3/4. Y voy a ver si por acá puedo encontrar la figura. Acá, ven, dimensiones de pernos de cabeza cuadrada y hexagonal. El W es el ancho, es igual al tamaño de la arandela y es lo que estoy buscando. Igual lo podría encontrar acá. Por ejemplo, vean acá. Tengo el de media pulgada de diámetro. Tengo una cabeza hexagonal regular, entonces tengo un W de 3/4. Entonces ya sé que mi primer D para este tronco de acá es de 3/4. Voy a llamarlo como D sub 1. Igual, ahora ocupo este otro D de acá. Y ese lo voy a llamar D2. ¿Cómo lo calculo? Bueno, ese se calcula utilizando trigonometría, en donde ese D2 va a ser igual a 0,75 más 2 por 0,595 por el tangente de 30, que era mi ángulo alfa. Esto me va a dar un valor de
voy a ponerlo aquí abajo, 1,437 pulgadas. Esto es de 2, o sea, viene desde aquí. Y por último, puedo conseguir también este otro diámetro de acá con trigonometría. Voy a llamarlo D sub 3. Y este sería igual a 0,75 más 2 por 0,625. Ups, disculpen acá, más bien es 0,6725. Igual por la tangente del ángulo que va a ser 30. Y esto me da un D3 de 1,527 pulgadas. Ok, ya tengo entonces, de acuerdo a lo que necesito aquí en la figura 8.5, tengo todos mis Ds. Los Ds los conozco, el D minúscula es el mismo para todos, entonces puedo empezar a calcular los diferentes K sub M's para cada una de las secciones. Voy a poner aquí la primera, la voy a llamar K1. Este K1 va a ser justamente de este tronco de acá, que incluye la arandela y la placa 1. La ecuación simplificada para un ángulo de 30 grados, voy a ponerla mejor general como K sub M, es igual a 0,5774 por pi por el módulo de Young por D. Todo esto lo divido entre logaritmo natural. Y aquí tengo varios paréntesis. 1,155 por t más d mayúscula menos d minúscula. Todo esto por d más d. Ok, esta es mi ecuación para obtener la rigidez del elemento cuando tengo un ángulo de 30 grados. Y como ven, ya tengo absolutamente todo lo que necesito. Entonces voy a calcular primero el K sub 1, que sería igual a 0,5774 por pi por E, que para un acero es 30 megapsi. Y si no lo saben, también aquí hay una tabla. Si no me equivoco, es de las primeras, la A5. Ujú. En donde si tengo acá un acero al carbono, tiene un módulo de elasticidad de 30 MPSI o 207 gigapascales, dependiendo del sistema en el que estemos. Como estamos con pulgadas, entonces utilizaríamos los 30 megapsi. Eso lo multiplicamos por el diámetro, que tenía un valor de 0,5. Y lo dividimos entre el logaritmo. Entonces sería 1,155 por t. ¿Qué es t para este primero? T para este primero sería
desde la arandela acá hasta este punto de aquí. ¿Ok? Y eso tiene un valor de 0.595. A eso le tengo que sumar d mayúscula, que en este primero tiene un valor de 3/4, o sea, 0.75, menos el diámetro 0.5. Todo esto va multiplicado por 0.75 otra vez, más 0.5. Y acá igual, 1,155 por 0,595 más 0,75 más 0.5. Y acá 0,75 menos 0.5. Ok, este es mi K1. Ya al colocarlo en la calculadora me da un valor de 30,80 por 10 a la 6 libra fuerza entre pulgada. Ahora voy con el K2 y es aplicar la misma ecuación. Lo que pasa es que aquí vamos a tener diámetros diferentes, entonces es igual 5, 7, 7, 4. Es más, voy a copiarla acá para que sea más fácil. Y voy a ir sustituyendo. Entonces, esta es una constante se queda, pi se queda. Estamos hablando de un E, que en este caso hay que cambiarlo porque ahora estamos en el tronco 2 y el tronco 2 es este de acá, donde el material es hierro fundido. Entonces me voy a mis anexos y veo que hierro fundido gris tiene un módulo de elasticidad de 14.5. Entonces voy a borrarlo acá. Y aquí sería 14,5 MP6. El diámetro es el mismo perno, así que sigue igual. Esto es una constante, esto también, y esto ya cambia, porque ya no estamos hablando de ese mismo espesor. Entonces acá el valor correcto sería el que hayamos calculado de 0,0755. Esto es el diámetro mayor, que ese es el que nos está cambiando. El diámetro menor pues no, porque sigue siendo el mismo perno. Entonces voy a borrarlos acá. Y acá el diámetro viene siendo esta distancia de acá, o sea, el 1,437 pulgadas. Entonces lo coloco acá, 1,437, 1,437. Y esto me da un K2 de 285,5 por 10 a la 6 libra fuerza entre pulgada. Y me falta mi último tronco, el K3, en el cual voy a valerme de esta misma. Le cambio esto a 14,5 porque ahora estamos justamente en este otro tronco de acá. Es de hierro fundido igual, entonces el E sigue siendo de 14,5. ¿Qué pasa? Que vean que ahora siempre el que utilizamos es este como D, de acuerdo a lo que vimos acá. Siempre es el más pequeño. Entonces, ahora seguimos verificando. Constante, constante, ya lo cambié. Constante porque es el D, que es el mismo, por ser el mismo perno. Esto sigue igual. Acá hacemos el cambio porque ya el T es diferente.
el t de este sería igual a 0.6725. ¿Por qué? Porque es esta parte de acá, desde donde inicia el cono hasta donde termina. Y tenemos también aquí el D mayor, que en este caso, D mayúscula, perdón, viene siendo este de acá, que es igual de 0.75 por las propiedades de la tuerca. Acuérdense que la tuerca y el tornillo se eligen del mismo diámetro para que calcen. Entonces, como siguen la misma norma, SW va a tener el mismo valor de 0.75. Lo dejo acá. Este de minúscula sigue siendo el mismo porque es el mismo perno. Y me da un K3 de 14,15 por 10 a la 6 igual libra fuerza entre pulgada. Ahora, ya que tengo los Ks o las rigideces de cada uno de los troncos, me toca simplemente sumarlos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, 1 entre K sub M va a ser igual a 1 entre K1 más 1 entre K2 más 1 entre K3. Esto entonces se traduce a 1 sobre 30,80 más 1 sobre 285,5 más 1 sobre 14,15. Esto me da al final un km con un valor de 9,378 por 10 a la 6 libra fuerza entre pulgada. Y así es básicamente cómo se aplica este concepto o el teorema de los troncos cónicos. Que es importante que se lleven de acá. Cuando uno construye el cono original siempre lo extiende hasta la mitad del agarre y después empieza a dividir. Como aquí hay dos materiales, entonces tengo que hacer un cono aquí y otro pequeño cono acá por el cambio del módulo de Young. Si esta arandela fuera de otro material que no es acero, tendría entonces aquí otro pequeño cono y tendría 1, 2, 3, 4. Como las dos son de acero, entonces puedo unir estos dos. Tengo 1, 2, 3 conos, dependiendo del material. La pregunta 2 me dice, use igual el método de los troncos cónicos para determinar la razón de resorte Km del elemento si las dos placas son de acero. Entonces puedo hacer una simplificación porque vean que acá lo que tengo, en realidad si todo es de acero, tengo simplemente un cono acá y otro cono acá. Y teníamos una ecuación justamente que nos decía, que nos hacía esta simplificación. Esa ecuación, voy a poner acá que esta parte, vamos a ver, esta es la parte B. Esta ecuación nos decía que si lo que tengo son dos conos que tienen el mismo módulo de Young, o sea, son del mismo material y están espalda con espalda, que es mi situación de acá. La espalda de este cono está con la espalda de este otro. Mi ecuación para el Km se resume en 0,5774 por pi por el módulo de Young por el D, esto se mantiene igual, entre 2 veces el logaritmo natural. Aquí empiezo de 5 por 0,5774 por L más 0,5 por D y abajo igual 0,5774
por L más 2,5 por D. Y entonces sustituyendo con los valores que ya tengo, pues esto es constante. Constante E es igual a 30 por 10 a la 6. Gracias a mi anexo D sigue siendo 0,5 porque es el mismo perno. Aquí L ahora viene siendo todo el agarre. Y todo el agarre lo había calculado. Bueno, no lo calculé, pero es básicamente esto por 2. Y bueno, este sigue siendo el mismo de acá. Entonces, al sustituir, simplemente hago Km es igual a 0,5774 por pi por 30 por 10 a la 6 por 0,5. Todo esto lo divido entre 2, logaritmo natural de 5 por 0,5774 por L, o sea 0,6725 por 2 más 0,5 por 0,5. Y acá abajo igual. Al evaluar esta ecuación, me da que Km tiene un valor de 14,64 por 10 a la 6 libra-fuerza entre pulgada. Y si comparamos el valor, bueno, es bastante diferente. Más que todo, vean que aumenta si tenemos una unión en la cual los dos materiales son iguales. Y luego, bueno, importante de esta parte del problema, esta ecuación simplificada la puedo aplicar si y solo si todos los materiales en mi junta son iguales o tienen un módulo de Young igual. Y por último, la parte C nos está pidiendo que determinemos la razón de resorte KB del perno. Acá entonces vamos a tener que hacer uso. Voy a poner igual acá, parte C, KB del perno. Y con esto nos sirve básicamente esta tabla que viene en el libro, la 8-7. Y nos fijamos en qué situación tenemos. La nuestra sería la situación A, porque tengo un perno, tengo una tuerca y bueno, tengo el agarre de 2 placas, pero eso no es tan importante como el hecho de que en este agarre hay tuerca y en este no. Entonces, todos los cálculos van a salir de acá. Vean que aquí tenemos cómo calcular el KB. Necesitamos un AD que viene justamente de acá, que lo podemos calcular ya. Un A sub T que viene ya sea de estas dos tablas, dependiendo del sistema en el que estemos. El módulo de Young del perno. AD que ya sabemos dónde está. L sub T minúscula que viene de aquí. AT que ya sabemos dónde viene y LD que viene de acá. Entonces voy a hacerle un poco de zoom acá para que nos quede más fácil y empecemos. Voy a copiar la ecuación. Tengo entonces que KB es igual a un AD
por AT por E. Y todo esto va dividido entre AD por LT. Y el otro es AT por LD. Ok. Entonces, empezando, podemos obtener AD, que según la tabla viene siendo pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y entonces eso me da pi por 0,5 a la 2 entre 4. Esto me da un AD de 0.100, no, bueno, 1963 pulgadas cuadradas. Necesito ahora el A sub T, que este viene de la tabla, ya sea 8.1 o 8.2, entonces busquémosla acá. La tabla 8.2 dice que es diámetro y área de roscas unificadas de tornillo, UNC y UNF. Y la 1 es diámetro de roscas de métricas. Entonces a nosotros nos sirve esta de acá. Buscamos nuestro diámetro, que está justamente acá de 1/2. Y lo que estamos buscando es el A sub T. Entonces vengo hasta acá. Y, ok, primero me fijo. Voy a encerrarlo mejor para que nos quede ahí. Bueno, no, está aquí. Este es el de 1/2. Diámetro nominal, roscas por pulgada de 13. Y tenemos que elegir ya sea entre este UNC acá o este UNF. Y creo que esa información viene justamente acá. Entonces nos dicen que es UNF. ¿Ok? Entonces ya con eso, volvemos a la tabla. 1/2 es toda esta línea de acá. UNF es este lado. AT es esto. Entonces mi AT es de 0.1599 pulgadas cuadradas. Y esto viene de la tabla 8-2. Bueno, sería importante también que cada vez que utilicen algo digan de dónde es. Por ejemplo, acá podríamos decir que esto es de la tabla A5, igual que este, como para que sepan de dónde es que van saliendo las cosas. Ya en el próximo video se los pongo para que les quede ahí de una vez. El módulo de Young, en este caso, igual, es un perno de acero, entonces es de 30 por 10 a la 6 P6. Y esto viene del anexo A5 o tabla A5, como lo quieran poner. El AD ya lo tengo y ahora necesito un L sub T, que según la tabla 8.7, ese L sub T viene de L menos LD. ¿Y qué es L? Minúscula. Dice que para la figura A, que es el que estamos, es el espesor de todo el material apretado entre la cara del perno y la cara de la tuerca. Entonces tenemos que este valor de acá, viendo la figura, es todo esto de acá. Bueno, aquí está, más gráfico. Entonces mi L sigue siendo el agarre. Lo que pasa es que yo lo había calculado como 0.6725 porque esto era L medios. Entonces esto implica que L, ya para tenerlo despejado, es de 1,345 pulgadas. ¿Ok? Y el LD nos hace falta. El L sub D dice que es, vamos a buscarlo,
el L sub B es esta parte de acá, que es justamente la parte que no tiene rosca. Y nos dice cómo calcularlo de esta manera. LD, pongámoslo acá, LD es igual a el largo total menos el LT, que es la longitud de la rosca. Y bueno, el largo total ya lo sabemos, que es de 1.5, según la información que nos dicen acá, es de 1,5 pulgada de largo. Entonces, mi L es de 1,5, mientras que mi LT lo tengo que calcular dependiendo si estoy primero sistema inglés o sistema internacional, sistema inglés. Entonces voy acá, serie en pulgadas. ¿Qué tan largo es mi tornillo? Si es menor o igual a 6, uso esta ecuación, y si es mayor a 6, uso la siguiente. Entonces, como es de 1,5, estoy en este lado, lo que implica que mi LT va a ser igual a 2 por el diámetro más 1/4. Entonces tengo 2 por 0.5 más 1/4. Y esto me da 1.25 pulgadas. Me devuelvo aquí donde estaba en el LD. Tengo 1,5 menos 1,25. Lo que me hace que mi LD tenga un valor de 0.25 pulgadas. Lo que implica que ahora, regresando al LT, tengo 1,345 menos el 0.25 del LD, y mi LT tiene un valor de 1,095. ¿Ok? Y ahora ya tengo entonces todo lo de acá. Tengo mi AD, AT, y puedo calcular el KB. Entonces voy a ponerlo acá. KB va a ser igual al AD, 0,1963 por el A sub T, 0,1599 por el E, 30 por 10 a la 6. Y todo esto lo divido entre AD, que es 0,1963 otra vez, lo multiplico por el LT, 1,095, y a eso le sumo el AT, 0,1599, por el LD, que es 0.25. Al evaluar esta ecuación, me da que tengo un KB de 3,69 por 10 a la 6 libra fuerza entre pulgada. Cosas importantes de acá. Vean que este tal vez es un poco más rápido, pero todo se basa en esta tabla 8-7 del libro. Entonces, si están haciendo un formulario, es importante que la coloquen ahí, puesto que aquí esta viene como un paso a paso. Abajo tengo cómo calcular el KB. Me dice dónde viene cada uno de estos. AD es literal el área de la parte sin rosca, mientras que AT es el área de la parte roscada, que lo puedo conseguir en cualquiera de las tablas. Este para el métrico, este para el imperial. El E, que puede estar en la tabla A5 de los anexos, este ya lo sé. El L sub T es la longitud de la parte roscada en el agarre, que la calculo como el agarre menos la parte sin roscar. Y la parte sin roscar en el agarre la calculo con la longitud total de mi perno menos la longitud roscada. Y con todo eso, bueno, la longitud roscada la puedo obtener de dos maneras, dependiendo si estoy en la serie en pulgadas o en la serie métrica. Y la longitud del sujetador, pues en este caso nos salvamos porque ya nos decían de cuánto era el tamaño del perno, que era de 1,5. Sin embargo, vean que ustedes lo pueden determinar
dependiendo de igual si estamos como en un agarre o una unión de tipo A o de tipo B. Si estamos del tipo A, esta longitud va a ser igual al agarre más el ancho de la tuerca. Le podemos agregar de una vez lo que habíamos dicho de las 3 roscas, o bien, una vez que tenemos esto, puede que no nos dé un tamaño estándar, entonces podemos irnos a los anexos. Y en las últimas tablas que estábamos viendo, voy a ver si lo puedo pasar más rápido, como por acá. Bueno, esto es para el tipo de la cabeza, pero hay otra tabla que viene las longitudes. Lo que pasa es que no recuerdo ahorita cuál es. Pero igual hay una tabla aquí en el anexo que justamente nos dice cuál es la longitud estándar. Tal vez aquí me lo diga. Ah, ok, la tabla A17. Aquí está. Entonces, si estamos en pulgadas, podemos utilizar esta parte de acá. Y si estamos en milímetros, esto de acá. Y entonces ahí redondeamos. Si nos dio 0.625 y ese no es un valor estándar, entonces lo podemos redondear al siguiente mayor. Y con eso ya tenemos la longitud. Y eso sería lo importante para este ejercicio que acabamos de hacer. Vean que sacamos las constantes de rigidez tanto para los elementos como para el perno.